Hola, buenos días. Esto es Ana Scripcar. Yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a Juan Carlos Hernández a unirse con nosotros. Bueno, ahora me dice que espere. Bueno. Espera, Manu, que todavía no está. Voy a empezar de nuevo. Ah, bueno, no. Ahora sí, dice. Vale, pues vamos. Vamos allá. Arena. A ver si se une. Ahora. Ahora estoy aquí. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar rápido, pero ya. Ujú. Pero antes que nada, obviamente, darte las gracias porque sé que tienes mil cosas y una Sí, que ahora nos explicarás. sí. Pero gracias por apartar este ratito para nosotros, los que estamos aquí, los que están entrando y para mí, claro. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, esta entrevista, entre comillas, porque yo son más bien charlas, eh, tengo tres preguntas que le hago a todo el mundo. Ajá. Son, la primera es ¿de dónde eres? La Sí. segunda, si vienes de una familia tradicionalmente musical, y con eso no quiero decir que tus padres fueran músicos profesionales o músicos de ningún tipo, sino que si había mucha música en casa, si tenías un hermano o una hermana que tenía muchos vinilos, o un amigo, no sé. Si, bueno, no, amigos no, porque no es familia. Ujú. Si tenías a alguien referente o hay algunas personas referentes dentro de la familia que son muy melómanos, etcétera. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es cómo, por qué y cuándo entras tú en el mundo de la música. Pero empecemos por la primera. ¿De dónde eres? Ok, ya me olvidé de las preguntas. Bueno, ya te dije la primera. De Mira, dónde eres? bueno, venezolano, nací en Venezuela, hijo de padres canarios Ajá, y que emigraron para allá en los años 58, por ejemplo, vale. exactamente. Y bueno, tú sabes que la situación estaba aquí en esa época mal y bueno, se fueron para allá emigrantes, no sabían dónde iban a llegar y bueno, mi papá y mi mamá se conocieron allá en Venezuela, son los dos Ajá, canarios, pero no fueron de aquí ya que se conocieron allá, se casaron y bueno, tuvieron tres hermosos hijos. Mi hermano mayor falleció, para ah, descanse, mi gran líder, pero bueno, está ahí con nosotros, claro Angelito. que sí. Sí. Mi padre falleció hace unos meses, en marzo también. Bueno, Lo pero siento. bueno, eh, entonces somos hijos de padres inmigrantes pero nacido en Venezuela y me vine para acá en el año 2000. Nos vinimos en el año 2000, Toda la después, familia. prácticamente todas, sí, sí. Mis dos hermanos y mi papá y mi mamá también. Eh, Músico, ¿por qué? Y bueno, y yo estoy dedicado más que todo a la producción musical. No, Por, espera, queda la segunda. La segunda si vienes de una familia musical. ah, Si tu familia es musical, Sí, mi papá siempre tocaba la guitarra, el timple también lo toca, ajá. lo tocaba. Y bueno, yo tengo esa parte musical de parte de mi padre y también de mi hermano mayor, que paz descanse. Él era mucho de vinilo y compraba vinilos y ponía vinilos, y entonces a mí me interesaba mucho lo que él ponía y bueno, ahí fue cuando me fui metiendo. Desde muy temprana edad, yo estoy activo desde los 14 años más o menos, antes de cumplir la mayoría de edad. Yo estoy estudiando en el colegio y ya yo tenía mi empresa de sonido. ¿Qué dice? Qué fuerte. Sí, Con y 14 años. con 14 años y estaba de DJ también. Sí, Yo, bueno, yo, esto lo leí en tu currículum, pero yo digo, llegué a trabajar está de bien. DJ en una discoteca que era menor de edad yo y bueno, en esa época, no sé, en Venezuela, el sistema tal, me pudieron hacer un contrato. Qué fuerte. Sí, en O esa sea que época. ya te estabas ganando la vida desde los 14 años.
Sí, prácticamente Y yo con estaba en el algo que te colegio. gustaba encima. Tú sabes qué hacía yo. Yo grababa en aquella época, claro, estamos hablando sin internet, sin nada, sin música en las plataformas digitales ni nada, ¿no? Nada. Era vinilo, era todo físico. Y yo grababa cassette, las cintas cassette mezcladas y las vendía en el colegio. Entonces, con eso ingresaba dinero. Qué bueno. No, Sí. mi hermano fue DJ en los años 90, Ah, finales de los 80, 90, ajá. principios de los 90, y él hacía lo mismo y tenía un programa de radio aquí en Los Ralejos, Ok. el único programa de radio en ese momento que era en inglés, Ujú, porque él hacía el programa completamente en inglés, y era ujú. música house, música underground, así deep house. Y tuvo mucho éxito, muchísimo. Pero claro, después ya la vida, ¿no? Ya no se dedica a eso, aunque es master trainer de spinning y de alguna manera, tú sabes que en el spinning ponen música y tal. Ahí sigue pues siendo de alguna manera DJ, porque Ah, pone... ¿Me escucha? sí, sí, te digo perfecto. Lo que pasa es que estaba viendo un feedback pequeño, pero no sé de qué era. Ajá. Bueno, pues eso, nada, que sí, que con las cintas bueno, con las cintas y siendo DJ de verdad, o sea, yendo a discotecas y todo Eh, esto. sí, Qué estaba fuerte. Y tu empresa de sonido con 14 años. sí, bueno, mi empresa de sonido. O sea, yo empecé a comprar equipos de sonido en esa época. Y entonces ya, es que estamos hablando del año 80. Yo nací en el 72. Tengo unos buenos años. Estamos hablando del 86, 7, más o menos, sí, Madre mía. en esa época. Yo empecé a estudiar esta carrera de ingeniería de sonido en el año 89, como que fue, sí, el año O sea, 89. ya con mayoría de edad, más o menos. Sí, bueno, cuando me gradué del colegio, Cuando eh, te... me gradué, o sea, bueno, me iba a graduar, estaba en el último año de colegio, entonces estábamos, como toda la juventud, en qué vamos a hacer, qué queremos hacer, ¿no? Entonces yo siempre tenía claro que era la música y mi papá, yo me acuerdo esas palabras que me decía, a ver, tú vas a ser abogado, o sea, esa es la mentalidad de las personas, sobre todo inmigrantes canarios en aquella época. Sí, Tú vas a ser abogado, tú vas a ser, ¿qué fue lo otro que me dijo? me- Abogado o, no sé, ingeniero de no sé qué, o, o si no, te pongo a cura, que te iría bien. Ah, médico, me dijo médico. Yo le dije, médico, ay, médico. Es que es muy sí, típico, médico, médico o abogado. abogado. Yo le dije, papá, yo le tengo miedo a la sangre. O sea, a mí me sacan la sangre y me desmayo. No, no, bueno, tienes que agarrar una de esas carreras. Y si no, yo te pongo a cura, que ahí te va a ir bien. A cura. Y entonces agarré una carrera de ingeniería electrónica en Venezuela, en Caracas, en la Universidad Metropolitana, que era lo que más se asemejaba a la tecnología musical. ¿Entiendes? Que se llamara ingeniería. Y entonces, bueno, mi papá contento, tal. Pero en esa universidad, una vez, Héctor, un compañero de estudio, me dijo, Juan Carlos, a ti que te gusta la música demasiado, ¿por qué no vas a ver este centro? Entonces, cuando vi el rollo, yo, bueno, voy a visitarlo. Y cuando entré en el centro, era salas de grabación en todos lados, aulas, tal, pum, pam. Conocí al director, al CEO, y nada, vi la gloria ahí. Entonces, yo calladito me hice el traslado a ese instituto. Sin decirle nada a tu padre. No se lo dije después. Claro, ya hecho. Y, y entonces se lo dije después, porque yo estaba estudiando en Caracas y yo soy de Maracay, o sea, queda una hora de carretera, por decir. Entonces me quedaba en casa de mis primos allá, cuando estaba en 3 semanas. Entonces hice eso y bueno, encantado de la vida, estudié esta parte de ingeniería de sonido y tecnología musical con el gran director Elmar Leal, que es una eminencia allá en Venezuela. ¿Mm? Francisco Domínguez, que era mi profesor, Otto Márquez, están en Madrid ellos hoy en día viviendo, grandes profesionales. Y bueno, ahí fue cuando me dediqué a la ingeniería de sonido. Yo después, cuando íbamos finalizando, a ver, el año 2000, te iba a decir, año 1991, 92 por ahí, entonces empezamos a viajar a los Estados Unidos porque la academia que yo estudié pertenecía a la
AES, que es AS. En España hay una delegación, Asociación de Ingenieros de Audio, Audio Ajá. Engineering Society. Y entonces esa delegación pues viajábamos y nos veíamos con todas las escuelas en las conferencias que hacían en Nueva York y después el próximo año San Francisco y así iban rotando. Y entonces allá, digamos que terminé lo que es posgrado, ¿no? De esta carrera. Inclusive casi me quedaba a vivir allá, sobre todo en San Francisco. Me gustaba esa ciudad. Y una vez en una conferencia fuimos por la marca de Chure, como le dicen aquí. Sure, sí. Sí, las marcas hacían eventos, ¿no? En medio de la convención. Entonces fuimos a un evento que era en un teatro ahí en San Francisco de Chure y estaba tocando un grupo que se llama October Project, un grupo neoyorquino que estaba tocando ahí en San Francisco. Y la hermana de la cantante, nada, se interesó por mí, vacílate, porque yo tenía una camisa de Miami. Y entonces la chama le llamó mucho la atención porque allá en los Estados Unidos, ¿sabes? La distancia en avión de Miami a San Francisco son 9 horas. Entonces era muy atractiva la cosa, como que la chama me dijo, coño, ¿cómo hace este tipo para pagar ese pasaje tan caro para llegar a San Francisco? Entonces, bueno, debe ser alguien interesante, no sé. Entonces la hermana de esa chama me dijo, ¿por qué tú no te quedas aquí? Yo soy manager de Autor Project, que es de mi hermana, que ella es la cantante, está, no sé qué, y te quedas de ingeniero de ella, está, no sé qué, pues, y bueno, casi estuve a punto de quedarme allá porque me invitó a su casa también, que era en Oakland, era pasando el puente. Y bueno, después tomé la decisión y no, me devolví otra vez a Venezuela. Imagínate, yo tenía 23 años, así, 23, 24. Ahora, ¿qué hubiese sido de tu vida, quizás? Sí, bueno, otra cosa. Pero bueno, siempre tenía claro mis objetivos. Mi Sí. objetivo era quedarme en Venezuela en esa época, 92, 93. Pero cuando llegamos a Venezuela, ya las cosas estaban cambiando mucho. Hubo el gran Caracazo, que fue en el año 92, y entonces la cosa empezó a cambiar radicalmente en Venezuela. Digamos que yo seguía activo ahí, monté un estudio de grabación en Maracay, en mi ciudad natal, entonces tenía un grupo que se llama Chogüero. Uh-huh. En esa época girábamos mucho, íbamos a muchos eventos y tenía también paralelo la empresa de sonido. Y después ya monté el estudio, o sea, yo tenía como polivalente todo ahí. Y entonces, bueno, entonces en el estudio, eh, date cuenta que yo pasé mi carrera fue bonita porque yo pasé la tecnología analógica a la digital, esa transición la tuve yo en mi carrera. O sea, dejar Ajá. las tintas analógicas, dejarlas no, pero estar apareciendo el Pro Tools, ¿no? Que es el software de grabación digital en esa época, en el año 90. ¿Vale? Que esa convención ahí fue increíble, cuando nos enseñaron que podíamos ver el audio. Eso fue increíble. Y bueno, en ese estudio de grabación, pues ya yo compré el Pro Tools, lo traje de Nueva York, me acuerdo, Nueva York fue, sí, lo compré allá. Y empecé a grabar el disco de nosotros, del grupo. Entonces fui a plasmar ese rollo del grupo, pues a producirlo, tal, no sé qué. Pues, bueno. Pero Entonces, ¿tú qué hacías en ese grupo? ¿Eras músico dentro del grupo? el teclista del grupo. Teclista, o sea que eres músico también. Bueno, era el dueño del grupo, era el teclista, era el que estaba haciendo la producción con ellos, tal, o sea, estaba metido en ese grupo, ¿no? Estaba mi hermano, Mauro, estaban mis dos primos, Leonardo, Reinaldo, estaba Emiro Delgado, que él vive en el sur de la isla, un ex cantante de un grupo famoso en Venezuela, Pentágono, David tocando la percusión, estaba Luis Ricardo Méndez en la batería, O bueno, sea, un grupazo. bueno, Icay Ledesma, que Ah, está. estaba ahí también. Sí, él se incorporó cuando yo pedí como una ayuda a Emiro, creo que fue, y entonces me dijo, coño, yo tengo un pana ahí que vive en Caracas, está, no sé qué. Es verdad que me lo dijo, perdona, es Ah, verdad. Me lo dijo en la entrevista, sí, si sí, lo sí, entrevistaste, te sí. habrá Sí, está sí me lo comentó, corroborando claro que cosas, sí, como vas a ahora me acuerdo. corroborar después con Manolín también, creo que lo entrevistaste también, A que es mi Manolín lo socio. entrevisté, me acuerdo que fue en diciembre, que fue la única entrevista que hice en diciembre, Ah, bueno, en Navidades, y me encantó. Vaya, ah, vaya entrevista. Es que Manolín es un, bueno, pero él es ahora llegamos a Manolín. ok. Pero Entonces, entonces, Icay y Luis Rivero también, que es bajista, que también lo dejé conocer. Luis Entonces, Rivero, sí, porque Icay bueno, después a me él trajo lo al disco. tengo, a él lo tengo programado para octubre en principio.
Entonces, cuando vino Ikai al estudio, tal, entonces yo le dije, papá, papá, entonces terminamos de producir ese disco, ¿no? Entonces, ya estábamos hablando de finales de los años 90. Ikai me dijo, coño, mira, casualmente, porque yo me iba a traer la producción para acá, para las islas, ¿no? Pues la cosa estaba ya un poco desastre del país. Y entonces casualmente Carlos Baute, Franklin, que era el manager en esa época, va a viajar para allá también. Entonces, coño, lo que podemos hacer es más o menos los mismos músicos, tal, no sé qué, compadre, y nos vamos para allá si ese disco allá pega. Bueno, yo me traje el disco bajo el brazo en el año 2000, que fue cuando mi mamá me dijo, allá en Venezuela, me dijo, hijo, claro, nosotros éramos 20, yo tenía 25 o algo así. Hijo, tengo un pasaje para ti que conseguí con Conchita, que era una chica que llevaba la agencia de viaje. Ellos viajaban mucho, mi papá y mi mamá, ¿no? ¿Quieres agarrar ese pasaje y aprovecharlo para irte para allá? ¿Que quieres llevar el disco? Tal, no sé qué. Sí, sí. Sí. Entonces me agarré el disco y me lo traje en esa época. Y llegando acá, yo no me acuerdo por qué. Yo creo que fue por medio de Cándido López de Producciones Oye, Sí, que conocí a Paco. Creo que fue a través de él. Paco Chinea, sí. de Estudios Multitrack. Entonces, Paco tenía una discográfica que se llamaba Z Record en esa época, que de ahí sacaron Solsanet y varios grupos, ¿no? Canarios, que era estaba Nacho Cerol ahí metido y Paco. Y entonces, una reunión con él, pues le encantó tal, el disco, la vaina, tal, pum, pam, y bueno, quedó entusiasmado Paco con ello y Nacho también, y editaron el disco ellos. Ellos editaron el disco acá. Entonces, nada, el disco ellos lo editaron y la productora de espectáculos fue Cándido López. Entonces empezamos a girar. Yo en ese momento ya empecé a comunicarme con el grupo, a Ikai, a Miro, a todos que estaban en Venezuela y les dije, mira, hay esto, ustedes quieren venirse, pero un rollo así como que vénganse si quieren. Pues resulta ser que después a mitad del año 2000 o un poquito antes se vinieron los que quisieron venirse, ¿no? Se vino prácticamente toda la banda, ¿ok? Y después coincidió también con la venida de Carlos en esa época. Yo me acuerdo que yo me metí, claro, yo llegaba con papeles acá porque mi mamá siempre arreglaba lo del libro de familia, todo desde allá. Entonces, imagínate la locura de nosotros. Yo me di de alta, bueno, locura. Yo me di de alta autónomo apenas llegué, sin tener trabajo. Empecé a pagar el autónomo. Madre mía. Yo me había traído un container, un contenedor, como dicen aquí, con equipos del estudio que yo tenía allá. Yo estaba como medio decidido a cambiar mi vida para acá, ¿no? Y entonces llegamos y yo me compré, o sea, hice una hipoteca de un piso, imagínate. O sea, en esa época, en Candelaria, en Caletilla. Y entonces cuando llegaron todos los músicos nos metimos todos ahí. Nosotros éramos 12 personas metidos en un apartamento ahí en Caletilla. Bueno, hasta Carlos se quedó, cuando venía Carlos porque Carlos se fue a Madrid y cuando venía que había gira se quedaba ahí también con nosotros en el apartamento. Madre mía. Eso, bueno, sí, me acuerdo esa anécdota ahí buenísima. ¿Cuánto Y tiempo bueno, estuvieron así? ¿ah? ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Tuvimos 2 años girando aquí. 2 años, no, 2 años en el apartamento. No, en el apartamento sí, más o menos también. Más o menos estuvimos como 2 años. Y Madre entonces, mía. bueno, eso fue gira, entonces claro, íbamos Chogüero, Carlos Baute, ¿no? Tal, pam, pam. Es mi medicina, la medicina es la de Carlos que estaba pegando en ese momento aquí, que pegaba bastante. Había terrazas de verano, que las discotecas se trasladaban en verano a la parte libre del muelle y eso. Y ahí pegaban bastante los temas. El de nosotros era Mi Morena, el de Carlos era el de la medicina. Y bueno, fabuloso. Hicimos giras, tal, pero ya Paco, gran hermano mío, me dio trabajo en Multitrack. Me dijo, tú puedes trabajar aquí y tal, no sé qué, papá. Ok, vale. Good. Entonces yo me metí en Multitrack, que ahí fue donde conocí a Manolín. Estaba trabajando en Manolín. ¿En qué año fue esto? Estamos hablando del año 2000, 2000. prácticamente sí. Mira, perdón, te voy a interrumpir porque hay Audio Pacheco dice un gran abrazo desde Maracay, eres un Ah, máster del audio.
Te voy a Sí. interrumpir cada vez que haya Ah, ok, un ok. comentario, Saludos, ¿vale? sí. Bueno, Saludos para Edgar. entonces ahí conociste en Multitrack a Manolín. Ajá. Sí, ahí fue Vale, cuando es que conocí a yo Manolín. todavía no había llegado. Yo llegué aquí en 2002, pero Ah, bueno. yo te conocí muy Más o al menos ahí principio. porque yo te hice sonido en el Festival de Jazz con Eliseo, ¿estabas tú? Sí, pero eso fue en 2008. Yo te conocí mucho No, antes. tú me conociste antes. Ah, fue en 2008, yo pensé que era por ahí, 2002. Que no me acuerdo, no No, tengo la no, no. relación tiempo del Festival de Perdón, Jazz. mentira, 2011 fue. No, yo te ¿Sí? conocí desde el principio, o sea, yo Ah, a todos ustedes los ok. conocí muy, muy temprano y no sé ni cómo, Bueno, pero pero bueno, entonces, saldrá, se me mira, volverá. entonces yo conocí a Manolina ahí en Multitrack, que él ya se iba a ir de Multitrack. Estaba Quique Perdomo trabajando ahí, estaba Pablo Cebrián, estaba también trabajando en Multitrack en esa época. Angelito, aunque digo Angelito, que está hoy en día en el Auditorio de Tenerife, que él trabajó en el Centro de la Cultura Popular de la. Ah, creo que lo conozco, sí, Ajá. sí, sí, sí. Estaba Marcos Molina, que hoy en día está en Las Palmas. Bueno, te estoy hablando de esa época. Y entonces, bueno, que Quique estaba haciendo lo de Chiqui Pérez, Sin Red, ese disco. Ajá. Entonces yo me involucré con ellos, después fui el sonidista, el ingeniero de sonido de la banda. Paco después trajo un artista que es Enzo, Enzo en esa época. Estoy hablando de esa época. Almas Gemelas también, otro grupo, un proyecto bonito que se hizo en esa época. Yo me involucré en todo eso. Y ahí fue cuando conocí también a José Manuel Ramos. Y entonces empezaron con un proyecto que era, bueno, primero hicimos un disco que me pareció un discazo de toda la vida aquí del folclore canario, que es Ardentía, que se hizo con Benito Cabrera, un discazo, buenísimo. Y después empezó lo del proyecto de Parranda de Cantadores, un grupo que con varios solistas canarios, tal, y me involucré en los 4 proyectos. El último fue en el 2011, de Parranda de Cantadores, grabar, mezclar los discos, tal, y producirlo y José Manuel, que era el productor, ¿no? Bueno, eso fue todo muy bonito, año 2000, 2001, perdón. Y ya cuando conocí a Manolín, lo primero que yo le dije a Manolín, que ya eso le había dicho a Paco, nada más entré a trabajar con él, que quería montar un estudio. Yo le dije, Manolín, yo quisiera montar un estudio aquí en Canarias, pero claro, estoy nuevo, recién llegado, tal. No, no te preocupes. Palabras de Manolín. Vamos a pillar un puto local, es lo que tenemos que hacer. Tal. Y yo, bueno, bueno, vale, vale. Esa actitud me encanta. No de quién va a ser el cliente, qué equipos vamos a poner, sino vamos a pillar el local primero. Y entonces por eso fue la simbiosis que yo tuve tanta con Manolín desde el principio. Yo me fui en el año 2003 de Multitrack y en ese año montamos el estudio de Arena Digital, ¿no? Que es este. Y bueno, una de las cosas que pasó también anécdota fue que en el año 2000, cuando estábamos trabajando en Multitrack, que estaba Manolín también, nosotros hacíamos música, seguíamos haciendo música, música, música. Y nos quedábamos en las noches nocturnas, cuando terminábamos los trabajos, nos quedábamos ahí en las noches o sea, Paco nos dejaba quedar en las noches y nos poníamos a hacer música nocturna. Y entonces hicimos un tema que se llama ATPC, ¿no? Para no ponerle a tomar por culo. Porque a mí me parecía Sí, graciosa esta frase. Sí, esto me lo han contado. No sé te lo quién me contar. lo contó, no sé si fue Bueno, Manolín pues o Ikai, alguien me ese lo contó. tema, empezamos a hacer ese tema, pero después seguimos haciendo otro tema. Estaba de moda, poniéndose de moda el botellón. Sacamos un tema que se llamaba el botellón. Después no sé qué. Entonces empezamos a hacer temas y temas que ahí estaba involucrado Ica Ledesma, Luis Rivero, Larry Jan Lewis, otro guitarrista de Las Palmas, Sí, eh, sí, sí. sí, David Soteldo, que es un trompetista, era un trompetista, falleció en un accidente, grabó todos los metales. Bueno, era un rollo así como era, yo hacía loops y bases rítmicas y después le metía teclados, tal, Manolín grababa los bajos, o Luis Rivero también grabó un par de bajos, y así era un rollo de comuna musical bonita de esa época. Pero ese tema de ATPC, Epi, el hermano de Manolín, conocía a Daniela Bosé, que era familia de Miguel Bosé, estaba en Universal en esa época, se lo mostró y les encantó. Y entonces ese tema lo metieron en Caribe 2003, que eran recopilatorios aquí en esa época. Pues bueno, ¿qué pasó? Que nosotros, bueno, ok, vale, vamos a registrarlo, tal, no sé qué, pum, pam, tal, ok. ¿Y qué pasó? Que a la primera liquidación de autores, en aquella época cuando se vendía en formato físico, nos Sí. entró un buen dinero.
Ujú. Eso me lo contó Manolina, ahora me acuerdo. Ah, Sí, y con ese dinero, pues, ¿qué hicimos? En vez de comprar comida o tal, no sé qué, metimos todo el dinero en el estudio. bien ¿Entiendes? hecho. Y nos encajó, año 2003, sacaron el ATPC y entonces nos encajó el dinero de hacer el estudio en esa época. Pues. Entonces todo cuadró, perfecto. A ver, no era el gran estudio, pero por lo menos dimos las iniciales del PIB, broma, de los locales para empezar. Y entonces, claro, ahí fue cuando ya nos pusimos el pantalón corto y la camiseta de trabajo, Manolillo, y empezamos a trabajar pro pladur, techo raso, parque, o sea, empezamos a aprender cómo se ponían todas esas cosas para hacerlo nosotros mismos, ¿no? Eso, Todos los eso estudios, también me lo contó, sí, que prácticamente hicieron todo ustedes. son 10 salas hoy en día que hay aquí, o sea, es casi todo el edificio, 10 salas, y las 10 salas íntegramente las hemos hecho nosotros. Ustedes. Con alguna ayuda, Antonio El Peta, de Nadie, de Grupo Nadie. A ver, fontaneros no creo que hayan llegado a ser fontaneros. Sí, También. sí, sí, de todo. Qué fuerte. Son, Sí. son unos cracks, no tengo palabras. Electricista, bueno, Javi, que es el que firmaba los boletines y nos echaba una mano, también nos metimos como electricistas. O Qué sea, fuerte. sí, eso Qué fue fuerte. Son unos cracks. de todo. O sea, sí, nosotros aquí cortábamos madera y pegábamos madera y todo. Bueno, pero bien, el estudio fue, gracias a Dios, fue creciendo hasta el año, me acuerdo el año 2007, que vino la gran bola de crisis, esa burbuja, y afectó a la cultura en el año 2011, más o menos fue cuando, 11, 12, fue cuando vino el coletazo, que empezó a afectar toda esa crisis de la cultura. Yo estaba desesperado porque la cosa bajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces le dije a Manolín, eh, mira, porque ya yo pensaba irme de acá. Ya estaba buscando colegas que estaban en Colombia, que estaban en Miami, que estaban en otros sitios para ver qué oportunidades había. Y entonces le dije otras de las anécdotas de la vida de acá. A Manolín le dije, mira, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a dejarnos de llorar y vamos a renovar, vamos a invertir. Y entonces Manolín me dice, coño, pues no es mala idea invertir en tiempos de crisis. O sea, era todo lo contrario, ¿no? Claro. Y entonces renovamos los estudios en el año 2012. Renovamos los estudios y la cosa empezó a despegar otra vez. Yo me acuerdo que el año 2015 fue buenísimo, la cosa estuvo buenísima. Y entonces, ¿qué pasó? Que con tanto eso, porque nosotros no habíamos tocado los estudios desde el año 2003, que después vimos que renovar es la cuestión, renovarse, renovarse. Y entonces, pues, hay salas que tocamos de año en año en la reforma. O sea, imagínate, estamos metidos casi un año o como mucho año y medio reformando una sala o reformando la otra, cambiándole la cara a esta, tal, no sé qué, y comprando tecnología. Y entonces vemos que eso va mejor. Cuando llegó el COVID, ya el COVID lo atacamos de una manera positiva. Entonces, más bien el COVID, gracias al COVID, me metí online con la gente de Avi Pro Tools, que llevaba 30 años con el software, me metí en la parte educacional de ellos, todo perfecto, me hice instructor de Avi, volvimos a renovar, vendimos toda la tecnología que teníamos en el equipo y compramos tecnología nueva, nosotros con las mascarillas en esa época, imagínate, comprando tecnología que era un problema para venir la mercancía, entrar a la isla y todo. Sí, sí, sí. Pues nos metimos a renovar. Y el COVID lo pasamos, yo te digo que a pesar de todo el problema que hubo, pues normal y bien, porque seguimos trabajando y empecé con lo de los rollos de los cursos en medio del COVID. O sea, convirtiendo como los estudios en academia, también poniendo ese plan B, que hoy en día es un plan A en los estudios. Entonces hicimos, bueno, estaba volteando para enseñarte los cartelitos de Recording Pro School, lo convertimos en academia. Y me acuerdo que el primer curso que entraron 12 alumnos, se inscribieron 12 alumnos, estábamos con mascarilla dando las clases. O sea, estábamos en medio del COVID. Y entonces, perfecto. Y bueno, la academia ha seguido creciendo, creciendo, creciendo. Gracias a Dios, tocó las maderas del estudio, ¿ok? Que todo va bien. Y hoy en día, en aquella época me acuerdo, eran 12 alumnos y hoy en día tenemos una demanda anual de 50 alumnos. O sea, entre los que se gradúan, los que entran, tal, siempre mantenemos 50 alumnos Qué bueno.
en la ¿Y escuela. eres tú solo el profesor o hay más No, profesores? ¿qué pasó? Que Manolín, o sea, él vio que yo estaba metido con lo de AVI. Que, mira, Manolín, saqué el certificado de instructor de AVI. ¡Wow! ¡Qué bueno! Está, no sé qué, pum, pa. Pero Manolín siguió en la parte que estábamos, que era estudio. Venía un grupo, hacíamos la producción, mezclábamos. Él seguía enrollado en eso, enrolado. Pero yo estaba ya dirigiéndome por otro lado, que era lo que yo quería, dar clases, ¿no? Porque me encantó cuando yo recibí esas clases en el año 90, por ejemplo. Y yo quería transmitirle ese legado a la juventud, porque la juventud no tenía aquí un centro de formación y no tiene otro centro de formación que no sea este. Es que es la cuestión que no había oportunidades, entonces yo quería darle la oportunidad a la juventud, porque yo conocía mucha juventud, de grupos de rota, mi estilo es el rock y todo. Y yo, coño, pero es que no tenemos dónde estudiar, si nos vamos a la guancha, sí, pero es que en la guancha no hay profesores adecuados, ¿no? Realmente el sistema español en la educación está muy mal en ese aspecto, malísimo. En la guancha los profesores son periodistas, bellas artes, menos los del sector, porque tienes que ser estudiante de la Universidad de La Laguna, entonces egresado de ahí y en La Laguna no hay esta formación tampoco. Entonces Claro, meten profesores que no son cualificados para esto. vaya, Entonces yo le di esa oportunidad al alumnado y bien, o sea, bien, ha habido demanda bastante. Claro, nosotros tenemos que responder como profesores y bien. ¿Qué pasó? Bueno, el cuento que te estaba echando, que Manolín estaba en su rollo y de repente ya Manolín se empezó a entusiasmar, entonces le saqué también el certificado, se sacó del certificado de instructor de AVI Pro Tool y se metió de profesor Manolín. qué Entonces, bueno, me encantaría. la cuestión es porque hay como dos caracteres ahí diferentes, o sea, Es que son de verdad, se el complementan mío muy que es bien. totalmente opuesto al de Manolín. Entonces Manolín es como un rollo de cachondeo las clases, pero serio. Total, Y, total. O sea, yo te veo a ti una persona como muy profesional, muy centrada, tal. y Manolín, Manolín todo lo también lo ve contrario. como un profesional No, como centrado, tal, profesional sí, pero quiero decir su pero carácter. tiene Su su carácter tiempito. es como, él es autentiquísimo. Exitoso. Bueno, los dos, pero quiero decir que es un personaje tan auténtico, tan que le da igual todo, que no Yo tiene. creo que por eso este matrimonio que tenemos Manolín y yo ha durado tantos años, creo. Porque no, en los matrimonios como que uno tiene que ser totalmente diferente al otro, entonces hay como que Sí, atracción. la verdad es que se complementan mucho. Somos Bueno, hermanos. aparte de eso, aparte de todo esto, Ujú. ustedes también hacen sonido, o sea, tienen básicamente hacen producción de sonido para los festivales más grandes, o sea, bueno, Sí. para casi, o Sí, no. bueno, yo llevo 20, ¿qué edad tengo yo aquí en Tenerife? 25 años. Pues tengo 25 años en el Festival de Jazz y Manolín ya Exacto. tiene desde el principio, de 30 y pico de años. Festival de Sí, Jazz de 32 Canarias, años, 33 Nacional, años. Miguel, que es el CEO mayor ahí, Miguel, de Colorado, Miguel Sí, Colorado. sí, sí. Ujú. Y también yo estuve en los inicios del Festival también, cuando Iván empezó con el Festival, también estuve en los inicios, también cuando el Boreal, con Javier, también Jiménez. Eh, pero bueno, sí, estamos en la calle, hemos estado, claro, lo mío el directo me encanta, o sea, yo sigo siendo activo en el directo, pero también montamos equipo, seguimos montando Exacto. equipo, que ya yo no puedo, yo tengo dos hernias, tengo L3, L5, que las traigo de recuerdo de Venezuela cuando yo montaba equipos en aquella época que no había protecciones, no había nada mecanizado y tenías que levantar los altavoces a las 5 de la mañana cuando estabas recogiendo las cosas. Madre mía. Pero bueno, hoy en día seguimos cableando, seguimos, ¿entiendes? Seguimos activos en eso. Es más, hemos comprado equipo de sonido otra vez aquí. Bueno, ustedes, por lo que veo, van en contra de la corriente de que si las cosas van mal, ustedes invierten. Pensamos diferente. Creo que es Les lo... da igual, o sea, da igual la Mira, situación hay una económica que hay actitud, en el país, sí, ustedes hay una actitud que me invierten. enseñó mi papá desde pequeño, desde muy pequeño, es ser cabezón en la vida. O sea, cabezón es darte contra la pared y darle porque seguro la pared se puede caer y sigues caminando. Entonces, eso me lo enseñó mi papá siempre. Mi papá hizo lo que a él le gustaba en la vida. Y entonces yo, aparte de esas palabras que él me dijo en ese momento que te dije, o eres médico, o eres abogado, no sé qué, pues yo dije, no, yo voy a hacer lo que me gusta.
sea, si mi hermano mayor me inculcó la música y mi papá estaba tocándome guitarra todos los días, eso fue lo que a mí me nació. Yo dibujaba cuando pequeño, cuando tenía 5 o 6 años, o antes, no sé, yo estaba dibujando cuadros, óleo, me metí en cursos de óleo con una profesora en Maracay. O sea, yo quería eso, yo quería el arte, yo quería la música. Y entonces fui muy cabezón, muy cabeza cuadrada en eso. Y entonces, por eso fui desde pequeño DJ, después me metí con la tecnología musical, después me metí en el estudio, me puse a tocar teclado de oído, yo no soy de conservatorio, pero esa toda educación me la dieron diferente en la escuela de ingeniería de sonido en Caracas. Y entonces fui cabezón, monté mi estudio, tal. Y entonces siempre he aprendido desde allá que cuando alguien siempre, o un sistema, o alguien, hace que las cosas no funcionen bien, ¿no? Sobre todo el sistema. Y entonces, ¿en dónde? En la parte musical, en la parte de siempre, tú eres musiquito, ok, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te van diciendo. Tú trabajas por amor al arte, o sea, pues esas cosas hay que darles la vuelta y ponerlas al revés y hacerse respetar en la vida. ¿Por qué? Porque sí, tú eres músico y hay que admirar el trabajo de todos los músicos. ¿Entiendes? Que te admiro, por ejemplo, en esa parte, de que tú estés una cara visible para todo el sector de Canarias, ¿ok? Y de más allá. O sea, un sector que es la música. Porque de la música, como todo el mundo, como vienen los padres con los niños o las niñas, cuando vienen aquí a inscribirse en la academia, que me dicen, mira, pero ¿cuál es? A ver, ¿tú crees que hay cabida en el sector de dinero de lo que va a estudiar mi hijo o mi hija? Y depende de él o ella. O sea, yo señalo al alumno, le digo, depende de la cabeza que tenga él o ella. ¿Entiendes? Porque sí, esto es un sector que es profesional y si te vas a respetar, puedes vivir de la música, que es la gran palabra que siempre dice, pero tú vives de la música, ¿sí? O sea, siempre, yo no he vendido arepas, ni pizzas, ni vendido ropa. Yo toda la vida, desde pequeño, he vivido de la música. Mis ingresos han sido de la música, nada más. No hay otro tipo de ingreso durante toda mi vida, que ya tengo 50 y pico de años. ¿Entiendes? Bueno, Porque hablando tienes de que ser arepas, cabezón. ¿Mm? a ti no sé de dónde vino el mote el A arepa. ver, el jefe mayor de todos esos apodos a toda la gente del sector musical aquí en Canarias se llama Alberto Méndez, el naranja. Ah, naranja, el naranja, que lo tengo ¿cuándo lo tengo? Para el 22 de octubre, Bueno, cuando pues venga. Alberto, o sea, Sí. bueno, que le dicen el naranja. Eh, qué sé yo. A Carlos Más, que es el que estuvo con él en los estudios, pues Carlos Más el claqueta. Que hay una anécdota de eso porque se le dijo él el claqueta. Entonces, nada, Alberto por eso me dijo la arepa desde que yo llegué y bueno, ya me quedé la arepa bien, bien. Y como estoy Ahí se viajando mucho quedó, a oye. Península, ya en Península también me dicen el arepa, o sea que bueno. Mira, te puedo prometer una cosa, que no me acordaba de tu apellido y te escribí como Juan Carlos Arepa, te lo juro, Claro, es el o sea, apellido mío. de verdad. Pero bueno, es con mucho cariño y además, bueno, supongo que por ser venezolano, yo qué sé, supongo A que por ver, ahí las arepa. Yo arepas estoy son volteado y venezolanas. de repente volteo, ¿me entiendes? Ya me dice, arepa, y yo volteo. Claro, claro, Sí, es tu mote. sí, pero hago unas buenas arepas también. Sí, seguro. Tienes que ser fiel a tu ¿cómo se llama? Sí, el Mote. apodo del alias, Ah, pues sí, tienes que ser fiel. Bueno, entonces, mira, todavía nos queda un ratito, todavía nos queda un ratito. Sí, sí, pues tengo que ir. Bueno, sigue contándome anécdotas, porfa, que me encanta. A mí me Anécdotas, encantan las anécdotas. las anécdotas, sí. Bueno, hemos bueno, miles de anécdotas. A ver, qué sé yo. No sé, guíame tú de alguna anécdota. Ahorita me preguntas algo de anécdota. Bueno, no sé, Carlos Baute, que sigue siendo su Sí, amigo, sonidista él hasta el día de hoy. bastante. Sí, ellos vinieron aquí a un show en La Laguna que hubo en la Noche en Blanco hace ya 3 años, creo que fue. Y nada, bueno, Carlos vino con el manager nuevo que no lo conocía, que es Santiago, y entonces yo le dije, pasen por el estudio, tal, no sé qué. Porque él quería que hiciera la parte técnica, ¿no? De ese show, que venían sin técnico esa vez. Bueno, el técnico se fue en ese momento, el que ellos tenían en Madrid. Y entonces nada, se reunieron aquí en el estudio y conmigo, nada, estuvimos hablando, contándonos anécdotas también que teníamos de cuando nosotros llegamos a Canarias, tal, papá.
Y entonces me dijo que iban a hacerlo, que el próximo año, o sea, ya hace 2 años de eso, o 1 año y medio, no sé, algo así, iba a cumplir los 30 años de carrera artística. Entonces, coño, que sería bueno, tal. Entonces, piénsate, tal, puedes entrar en el equipo, tal, no sé qué. Tal. Y bueno, vamos a darle. Y entonces, nada, me metí con él, con el rollo de los 30 años y bien. Eh, Son viajes a península, pero bueno, ya me acostumbré. Es Viajar a que península. llevas 25 años con él, Sí, sí. prácticamente. Sí, bueno, nos 20 conocemos desde que vinimos para acá, exacto. exactamente, si llegaste aquí en el 2000, Mm, sí, exacto. Pero claro, él se fue para allá, para Madrid, entonces claro. muchos nos quedamos acá. Ica y Luis Rivero, por ejemplo, se quedaron acá. Muchos músicos nos quedamos acá para seguir haciendo vida. Él se fue para Madrid, después estuvo en México, después volvió a Madrid, y bueno, ya está instalado en Madrid. Bueno, Es- Carlos es como una figura internacional ya, prácticamente. y Bueno, desde hace muchos años. él es también un Prácticamente, cabezón, él es un cabezón. Siempre ha sí. querido esto y siempre lo ha tal y bien. O sea, Carlos es muy trabajador, muy trabajador. O sea, muy, 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 muy trabajador como artista. O sea, como artista que puede ser famoso, pero oye, sigue siendo una persona que tú lo llamas, ¿qué pasa? Tal, pum, pam, alguien lo llama y no hay problema, ¿no? No es un rollo de separación artista, la parte laboral aquí abajo. No, no. No, Es que él muy tiene trabajador. los pies firmes Sí, sí. una persona. No, Yo creo que te conocí, ahora estoy pensando, yo creo que te conocí mm, el primer año que vine, que ya estabas haciendo el sonido para el Festival de Jazz. Creo sí, que es que yo creo que por ahí yo te relaciono es con el Festival de Jazz. No sí, fue sí, cuando estaba con yo el liceo, pero fue antes y seguro. Sí. sí, cuando estaba cantando con el grupo Ana Cruza, ¿te acuerdas? Ajá. Que estuve Acosta en 5 el años. auditorio en la del Castillo Negro. Eso No, fue ahí tampoco. No, eso no. No, el Castillo Negro fue con Eliseo y eso también fue en 2012. No, ah, no, esto fue, yo vine aquí en 2002, empecé con Ana Cruza y ajá, empezamos a tocar prácticamente, o sea, fue como un boom. ok. Entonces estábamos en todas partes y yo recuerdo de conocerte a través de alguno de ellos en tú haciendo sonido, o sea, tengo como la imagen Sí, en mi bueno, yo cabeza, estaba en la consola, en el puerto. sí, en el puerto, bueno, que es el cierre. Estando haciendo sonido en el puerto y por Ok, ahí, por alguna razón, alguien me presentó o no sé. Pero yo me acuerdo de conocerte desde que llegué prácticamente. bueno, Y sí. después, yo no sé si tuviste nada que ver con esto, pero también muy temprano, año 2005 por ahí, que yo no sé si tú te acuerdas del radio Millennium MX, que era de Venezuela. Sí, 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 sí. Bueno, pues El tocayo mío, Juan Carlos Méndez, que estaba en Radio Milenio, y la esposa, eran los dueños prácticamente. yo entré por Eduardo, que lo conocí en un Ella gimnasio. Eduardo, ok, Eduardo, gran locutor. Vale, bueno, pues yo empecé a hacer un programa de jazz ahí. Ok. Y Ahí estaba Joan Gualo también. sí, 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 sí. Bueno, yo estuve como 2 años allí haciendo el programa de jazz. Sí, Y seguro nos vimos, también, Radio Milenio, abajo en Santa Cruz. Sí. sí, ¿siguen estando? No, 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 ya No, no ya está. no, Hace no, no. muchos años, ya no está. Claro, no, ya, ya. Otro que venezolano que se lo ha hecho bien también, que es Cabezón, ¿no? Yo ahora llamo Cabezón todo el mundo que tiene claras las cosas en el sector. Juan Lima también, que tiene Marcha FM. Ah, vale, vale. Y Bueno, bueno. porque él es conocido mío desde hace años, porque él tenía sonidos móviles que se llaman Miniteca en Venezuela, que son grandes equipos con DJ y tal. En aquella época, te estoy hablando de los años 80. Y Juan lo conozco desde allá porque él tenía eso. Y él vino para acá, se metió en lo del rollo de la radio y empezó de a poquito, escarbando, escarbando, escarbando. Y bueno, Marcha FM, o sea, muy buena radio, por ejemplo. Bueno, pues por Venezolano. ahí hubo un concierto que hice con Ikai, con Luis Rivero, Ujú. en un restaurante que estaba en Tacoronte, que no, ni te sé decir, era un Eh, restaurante de carne, de un venezolano. ok, Tú no estabas en eso, tú no estabas no, metido en eso, no te acuerdas de eso. no, no. No, bueno,
Pero sí, llegué a cantar con Ikai, con Luis y con un saxofonista calvo, mulato así, moreno, que no me acuerdo su nombre, y no me Exacto, acuerdo no lo quién conozco. estaba de batería. Ok. Pero bueno, ahí es donde yo conocí a Ikai. Luego, cuando iba a Multitrack los veía. Me Mm. acuerdo de ver a Ikai, me acuerdo de ver a Benito. Sí, porque yo me salí de Multitrack y Kay se quedó ahí en Multitrack. O Sí, sea, y Kay agarró mucha afinidad con Paco. O sea, sí. tocó con él en la banda que tenía Paco en esa época. Sí, exacto. Bueno, y Y cuéntame anécdotas porque me interesa, bueno, a ver, es una tontería, ¿no? Pero 12 hombres viviendo en un apartamento de no sé cuántas habitaciones. bueno, sí, 12 músicos, bueno, sí, 12, estábamos apretados ahí y era un vacilón porque, claro, imagínate, nosotros éramos chamitos y éramos artistas, ¿no? Porque estábamos pegando con eso, con ese grupo acá. Y entonces, bueno, y compartíamos escenario con Carlos y todo. Carlos también empezó al boom de él aquí, ¿no? En esa época. Carlos tenía en esa época el pelo largo, tal, cati rubio, ¿no? Y entonces metidos 12 en un apartamento, bueno, ya te puedes imaginar el rollo de desastre. No, es que hay anécdotas que no te puedo contar. no, no me cuentes las que no puedes contar, pero Sí, la el de esa época. Pero limpieza, bueno, la pasamos bien, la pasamos bien. hombre, seguro, pero se ocupaban hubo alguien que era más como más limpio que otro, habían peleas en ese sentido, porque yo te digo No, una cosa, yo, es que no sé decirte cómo nada, decir cosas, pero en esa época y el rollo de nosotros éramos muy hermanos, o sea, éramos muy hermanos. O ah, sea, bueno. no hay eso que existe hoy en día que nos ha puesto también la dirección de la sociedad, que las cosas, no sé qué, no, que si tú eres así y si no piensas así, no, no, hoy en día las cosas son diferentes a aquella época, ¿entiendes? Hombre, yo te digo En una esa cosa, época éramos todos, no soportaría vivir con gente desordenada, que me deje en la cocina hecho pero una mira, nosotros teníamos otro objetivo. estaría limpiando detrás. A ver, no soy, Nosotros esas cosas las tomábamos con buen humor. ah, qué bien. Mira, Teníamos otro objetivo. dice Ángel Espósito, dice, jajaja, eso nada, yo con 29 polacos. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Un saludo. Ajá, Ángel, Ángel, sí, sí, sí. Hijo de un Bueno, amigo mío. Ángel te Muy gana, 29 polacos. sí. Ah, vale, que hay gente conectada ahí también. Vale, entiendo. Sí, hay un montón de gente. Bueno, hay unas 5 personas ahora mismo, no sé, Muy temprano. pero o igual más, porque yo no me fío de ese número, porque después me dicen, no, estuve viendo, te estuve viendo. Sí. Y no sé, bueno, en fin. Eh, bueno, tenemos como unos 10 minutitos más. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta para Juan Carlos? Alguien está ahí conectado. Aquí, a ver, voy a mirar a ver quién está por aquí. Está Sergio Santana, Toño Bencomo, Audio Pacheco y Ángel Espósito. Es lo que estoy viendo. Sí, Bueno, sí. en Que fin. la trayectoria de aquí, bueno, hablarles un poquito Taburiente, por ejemplo, Ah, banda. sí, por ejemplo. Yo pertenecí a la banda de ellos, que Manolín estaba de técnico de monitores, yo PA, cuando hicieron una banda un poco rockera y fue buenísimo. Que ahí estaba Quique, por supuesto, Quique Perdomo, pero después estaba Ginés, el piano. Ginés, ¿lo conoce? Ginés Capote. Sí, Ginés Capote. Lo- Eh, no lo conozco Fran López, personalmente, pero estamos conectados y hemos hablado un poquito, ajá. sí. Bueno, Fran Ah, López, dice, desde qué año tienes el estudio, Juan? Desde el año 2003, 2003. 2003, llevamos ya Sergio, tienes que escuchar toda la entrevista. Tienes que ir, cuando la publique, la años escuchas atrás. desde el principio, que Vale, lo entonces, cuento todo. bueno, también ahí hubieron muchas anécdotas con Taburiente en esa época. ¿Qué Bueno, año? estamos hablando del disco fue la Guañac, no sé, estamos hablando del año 2008, 9, 10, 11, no sé, por ahí, no me acuerdo. Fueron varios años de gira con Taburiente, pero fenomenal. Con Luis y Miguel y Eduardo, ¿no? José Eduardo, Marciano, ¿no? Y la banda éramos un poco desastres, pero cumplidores y buenos. Pero es que, bueno, sí, hubieron muchas anécdotas que sí. O sea, Manolín por lo menos aparecía en esa época, ¿no? Aparecía en el aeropuerto todo el mundo preocupado, pero Manolín vendrá tal, porque teníamos que ir a no sé dónde, ¿no?
y aparecía así ya todo, con los ojos así, todos abombados, no había dormido, y el cepillo de dientes y el calzoncillo metido detrás así, que era el único bolso que él se llevaba para los viajes estos. Eh, no, la pasamos bien, con Taburiente la pasamos muy bien. Es que hay anécdotas que no te puedo contar, pues son un poco Qué desastre, pena. pero no sé, la veo muy desastre. Pero Bueno, bien, lo gozamos ahí con Taburiente. Y, y después, bueno, yo estoy con Olga, con Mestiza llevo ya 11 años por lo menos, no sé, bastante tiempo. Con Olga y Manolo y Antonio Montes de Oca, ¿no? Y también, bueno, y Morocho también, Morocho en la parte latina. Eso fue un amigo mío de toda la vida. Trabajé muchísimo con él. Hasta me monté a tocar el teclado con él. pero aquí, ¿desde aquí o desde No, ya? desde aquí. Yo no conocía a Morocho de allá y él No. estaba a 20 minutos de mi casa. Y- Pero ellos estaban en los niños cantores de Villa de Cura, que era, sí, eran una coral, tal, no sé qué, en aquella época. Sergio, Nieves y Morocho. Pero nunca coincidimos allá. Yo estaba metido en otra onda allá. Además, yo estaba metido mucho con el rollo de rock, aunque trabajé con artistas pop venezolanos, pero yo estaba metido mucho con la música del rock, ¿no? Había Sí, una que banda, dijiste que el rock es como tu música más, sí, lo que más lo que más te gusta. me gusta. ¿Qué tipo de música Agresión, una escuchabas banda. ¿Mm? o sea, qué tipo de música era lo que, o es lo que, si a ti te dicen, oye, ¿qué quieres escuchar ahora? ¿Qué escucharías? Eh, nada, ahorita. No sé, Es tipo que de escucho música tantas que, cosas hoy en día que tú me dices que quieres escuchar. No sé. O sea, porque he escuchado mucha música y sigo escuchando toda la música todos los días. Mira qué hizo este, cómo hace estos arreglos. Es que ya la música uno la escucha desde otro punto de vista, ¿no? Ya tú no la claro, escuchas para mover la cabecita así, ¿no? Sino tú la música la escuchas porque ¿por qué está esa música aquí? ¿Por qué sacaron ese tema? Mira todo lo que hace este tema, cuál es la pegada que tiene para la audiencia. O sea, o sea, tú uno lo como miras desde un productor, punto de vista más técnico, ya sí, de producción, de subjetivo, produ- análisis objetivo de esa música, análisis subjetivo, ¿entiendes? Eso es lo que uno ve ya en la música hoy en día. Y ha cambiado tanto la música que, bueno, sí, la música ha ido para otro lado que hay que aceptar todo ese movimiento porque no hay otro giro, ¿no? Aunque ellos siempre vienen batería y hay un grupo Autofilia de Lanzarote, Dani, brasileño que vive en Lanzarote, vinieron a grabar acá y wow, le metí el 500% a la producción de ellos porque era rock y me encantaba la onda de ellos. Y sacaron el disco hace un par de meses, Autofilia, buenísimo, y están pegando bastante bien, tienen qué buen bueno. futuro. Como cuando Carlos y Carlos Dalton también, Monkey Face, hicieron con Manolín, Monkey Faces, Monkey Faces, sí, sí, me sí, que ganaron encantaba. el premio, Sí, fue el mejor año banda de pasado, rock, antepasado, es que ya se me mezclan. lo Fue el tengo por año ahí el pasado, premio. ¿no? El año pasado El ganaron el año, premio de la sí, música. el año pasado, el antepasado, no me acuerdo, está ahí. No, Año, tiene que ser el año pasado, mejor porque disco yo de le rock 2023, hace 2 años. 2023, madre Ajá, mía. sí, porque está el premio ahí. Wow, es que, ¿ves? Se me mezclan los años. Ahí está. Ah, vale, vale. Yo puedo hacer aquí cosas interactivas. Lo Sí, paso. 2023, vale, vale. Y Bueno, también claro, tenemos sí, mejor estudio de grabación 2024. anda, Sí. enhorabuena. Vamos a ver qué pasa este año. Me encanta también, eso es una iniciativa buena, o sea, de premios de Canarios de la Música, por ejemplo. O sea, todas esas cosas hay que apoyarlas, porque Reconocer apoya el el sector. trabajo de la gente, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues Bueno, nada, oye, mira, son las -10 por ahí. Yo creo que nos mira, has vamos. contado, si no se te ocurre algo, te voy a dejar No. ir porque, Mira, algo, un consejo, por ejemplo, un ¿eh? tipo, como consejo, ¿no? A la A ver, juventud musical, por ejemplo, que lo veo ahorita porque estoy en la academia y recibo muchos estudiantes, ¿no? Eh, nosotros cuando yo estudié esta carrera, ¿ok? En esa época no teníamos internet, no teníamos móviles,
no había nada. O sea, salíamos a jugar al patio o a la calle y no nos ubicaban hasta que no llegábamos a la casa. Entonces, nosotros en esa época, yo me acuerdo que cuando yo estudié esta carrera, nosotros viajábamos a los Estados Unidos y nos robábamos la información, porque también en Venezuela no nos llegaba esa información completa y era el libro en documentación. Tenía que tomar agua, pero bueno, no, está muy lejos la nevera. Que nos robábamos la información en esa época, pues no había una pantalla al mundo, ¿entiendes? Era otra forma de vivir las cosas. Entonces, había que ser muy fuerte, creo yo, en comparación ahora. Ahora, ¿qué pasa? Un consejo. Los que se están iniciando en la música ahora, hoy en día, tienen inclusive la inteligencia artificial que le dices cómo quieres el tema, cómo quieres la letra, pum, pam. O sea, no saben aprovechar, o sea, no dejen de aprovechar la base. O sea, no sé si me van a entender, pero la base es lo que tienen que, a ver, el curso, yo no estoy publicitando mi curso ni nada, pero el curso yo les estoy dando unas bases para que después, si tú quieres preguntar a la inteligencia artificial, le preguntes bien a la inteligencia artificial. No descartar todo eso, ¿no? Porque todo eso está en el sector hoy en día, como decir un Melodyne o un autotune, un efecto para la voz para poder afinar a alguien que no afine. Sí, Yo todos utilizo son la herramientas. inteligencia artificial para muchas cosas, para muchísimas. Bueno, exacto. Entonces, todos son herramientas, pero no descuiden esa base. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy en día está siendo programada. Los reels, los pasas, duras 3 segundos, lo ves y lanzas el otro, y lanzas el otro, lanzas el otro, y no tienen capacidad de tener una librería en el cerebro muy organizada, sino es un desastre porque están viendo esto, están viendo lo otro, y acuérdense que todo eso es publicidad pagada, eso es marketing, eso es todo dirigido a ustedes, a los nuevos que se están iniciando en la música, está dirigido a ustedes especialmente para que entren en ese sistema. Entonces, sálganse de ese sistema automatizado que está creándose en el mundo mundial y sobre todo hablándoles de este sector, aunque esto es aplicado para todos los sectores, sálganse de ahí, vayan a la montaña, al paisaje, conecten con la tierra, los pies, y pónganse a escribir un tema, vean los arbolitos, vean todo el paisaje, métanse otra dosis, vayan a la playa, métanse en el mar, naden, o sea, no se enfrasquen en que hay que ver las historias, reels, no sé qué, y hay que estar ahí todo el día, voy a clases, termino las clases, me acuesto, enciendo el móvil, ¡pah! Todo el mundo, todas las luces apagadas, de aquella incandescencia aquí. No, no es conveniente. O sea, vean sobre todo esto, la música desde otro punto de vista. La música no es eso, la música no es inteligencia artificial. Ahorita ustedes tienen una gran ventaja, que es que tienen una gran ventana al mundo, que es el Internet. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero tienen toda la información del mundo mundial. Yo no la tenía en esa época. Yo me robaba los libros. En cambio, hoy en día lo tienes todo en Internet. Y por el cómodo precio de 1 euro mensual, no sé qué, tienes toda la información de X. O sea, está todo fácil hoy en día. Pero está tan fácil que la juventud no la aprovecha. Como tienes todo, a la final no tienes nada. En aquella época no teníamos todo y teníamos que buscarnos algo. Entonces, es ese el consejo que yo le doy a la juventud que está entrando en la música. O que Pues ya está dentro fantástico, de la música. fantástico consejo, Mm, que me lo tomo para mí también, porque es mm. verdad que a veces uno se olvida, pues, De que hay vida, de ir, de que pues, tenemos una de desconectar. familia, de que tenemos una familia, yo tengo mi hija, o sea, todo es vida, ¿ok? Sí, sí, vivir la vida. Sí, la Tanto, vida no está en esta pantalla que estamos viendo cuadrada, exactamente. no, todo. Hombre, que sí, que es una herramienta muy útil Mm, para pero no muchas es la cosas, principal, pero que no debería de ser nuestra no. vida. Porque Nuestra hay que vida no cuidar debería sobre de todo estar nuestra salud, nuestra salud. dirigida a eso. Sí. Exacto. Nuestra salud está afectada por esa pantalla también. Sí. El organismo humano no estaba adecuado para una pantalla. No, no para Entonces tenerla tenemos que utilizar, 24/7. saberlo utilizar como una herramienta más. Exacto. Exactamente, pues Juan Carlos, un placer de verdad, muchísimas gracias. Son las 9:57.
te voy a Gracias. dejar ir porque sé que te tienes que ir. Sí, tengo que cambiar el chip ahorita. Sí, tienes que salir, pero escopetado. Así que muchísimas gracias, de verdad, un placer. Esta entrevista la voy a subir ahora, Sí. la voy a descargar, la voy a poner en YouTube para que Ujú. esté segura Ok. Sí. y haré un par de reels con cosas interesantes que has dicho. Vale, sigue con esa onda es buena la que lleva con esto. Muchas gracias. La Besitos. ventana al mundo. Ok, gracias. Chao. Chao.